Anteayer pasó por casa Guillermo y Graciela. ¿Cómo cuál Guillermo? El Guillermo, el Guillermo, pues. Y él me contó que él reenvía estos tips a amigos que él tiene y que esos amigos le comentan que les gusta, que le hace bien, y algunos le reclaman, le dicen, ¿qué pasó que hoy no me mandaste? Y así. Y los otros reenviadores de estos tips, cosa que yo les agradezco infinitamente porque es una demostración de confianza, es como que me dan un cheque en blanco, guarda lo que hacen, hay que ser más hay que ser más responsable. Así que les mando un beso porque hay otros que también dicen lo mismo, que esperan, ¿no? Y qué lindo es eso de pensar y qué fuerza que le da. La semana que viene vamos a cumplir un año exacto que todos los santos días saco un tip de estos que eran para cuarentena, después se subió a cincuentena, seisentena y ahora es infinitena. Tips para pensar en la infinitena y sea como sea, yo estoy lamento que haya venido esta pandemia, de corazón, pero celebro que dentro de la pandemia el Señor ha levantado un montón de cosas, recursos y situaciones de bien. Una de esas es esta, y yo voy a ser agradecido, y el 19 voy a hacer un tip especial de gratitud por el año este, porque realmente estoy agradecido a Dios que en medio de semejante desastre ha hecho cosas realmente maravillosas como hace siempre, solo que a veces uno no lo ve porque está pensando tonterías todo el tiempo, cosas que no duran mucho, y así semo, dijo uno. Bien, en este momento anoche, para ser más exacto, esta madrugada, cambié de idea del tip de hoy, porque escuché las noticias de lo que está pasando en el sur, en Chubut, con el tema de los incendios, más de 200 casas quemadas, personas desaparecidas, no están muertas, no han aparecido cadáveres, pero hay personas que han huido ahí en el medio del humo, del fuego, de la falta de comunicación, etcétera, y las están buscando como una docena. Y estaba pensando en el tema de la angustia, y que a veces cuando yo cuento chistes así, que eso es inherente a mi naturaleza. También es cierto que hay gente que está pasando momentos angustiosos y yo mismo paso momentos de angustia también, pero en nuestra familia, te digo, por esa confianza que el Señor ha generado después de muchos años, aún en los momentos de angustia, no solamente que por supuesto oramos y confiamos en lo que Dios hace, sino que aún hacemos chistes. Eso es no es bueno, iba a decir, no es una inmadurez, pero sí, si es una inmadurez, es una inmadurez inherente a nuestra familia. Eh, y es una inmadurez también propia de la madurez, de que sabemos que el Señor eh, siempre, 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 en medio de la angustia, no se debilita o no desaparece. Está, el Señor está, y está en una forma que hay que ser Dios para hacer eso, inexplicable. No sé cómo decirte porque es inexplicable. Yo lo he visto mil veces en mi propia vida, en la familia nuestra, lo he visto en la gente de la iglesia que he conocido, ¿sí? Y no te puedo decir cómo funciona. Lo que puedo decirte es funciona. Así que hoy cambié mi enfoque y pensando en personas que quizá en este mismo momento están pasando por un momento de gran angustia o de pequeña angustia o de chiquita angustita. Hay gente que, todo el mundo tiene algún tipo de angustia. Angustia viene del latín angosto, que quiere decir algo que cuando uno pasa por una estrechez, por un momento donde siente como que le están apretando el cuello, eh, y vos fíjate que esa sensación es, de momento, es una sensación que genera cierta incomodidad, pero de momentos es una sensación que produce un sofoco, y de hecho muchas personas mueren, por ejemplo, ahogados, y su último minuto en la tierra fue de extrema angustia. Hay que decirlo eso, hay que decirlo.
Y hay que decir que el creyente, en esa circunstancia, sigue teniendo a su lado y en su corazón la presencia de Dios. ¿Y por qué Dios no lo libera? La respuesta es no sé, porque yo sé que la voluntad de Dios es buena en general, pero en particular, ¿por qué Dios hace todas las cosas que hace? La verdad, no lo sé. Pero he visto muchas otras formas de ver las cosas y ninguna es tan buena como esta, ¿eh? Es como dijo Winston Churchill, la democracia, refiriéndose al gobierno de los pueblos, ¿no? La democracia es el peor sistema de gobierno, dijo él, con excepción de todos los demás. Y yo puedo decir eso mismo de mi Dios y espero que mi Dios no se enoje. Yo sé que no se va a enojar con lo que voy a decir porque está en su palabra. Mi Dios no existe, no existe, no vale la pena confiar en Dios, salvo que es mejor que todos los otros dioses que andan por ahí. Este es mi Dios, es un Dios que yo no conozco de punta a punta, pero que me gustaría conocerlo, porque lo que conozco de él me hace abrir los ojos como un niñito que por primera vez come una golosina. En el Salmo 130, que te va a gustar leerlo después, leerlo simplemente como una lectura, no esperes hacer una exégesis de él. No te importen las palabras hebreas que hay y la raíz de la palabra angustia, olvídate de eso. Si estás pasando una angustia, simplemente léelo, léelo. Y si podés, porque te lo da el medio, la posibilidad de leerlo en voz alta, léelo en voz alta. Si no, poné en tu teléfono rodeado de tus compañeros de trabajo, ponelo en el oído y yo te lo voy a leer ahora. Salmo 130, Cántico de los Peregrinos. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Te agradezco el que tomes en cuenta la posibilidad, la sugestión, la sugerencia de que tomes esta idea de aferrarte a Dios, aún en medio de la angustita pequeña, la angustia mediana y la terrible angustia terrible, sin dejar de tener comunión con Él en ninguna circunstancia, porque está prometido en la Biblia que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y en cuanto a que me voy por las ramas, que alguien siempre me dice, ¿vos te vas por las ramas? La respuesta mía sería, sí, es cierto, me voy por las ramas, pero acordate que en las ramas están los frutos.